Hola queridos amigos de Mater Mundi, ya estamos aquí otra vez más con la segunda parte del capítulo 26 de este libro, Comprender las Escrituras. Hola Jaime. Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos dándole a San Pablo, que es complicado, ¿eh? Sí, interesante, la verdad. Complicado, sí, es interesantísimo, eso sí, pero una vez que lo entiendes. Bueno, pues habíamos hablado en el programa anterior, habíamos visto cómo Lucas se empeña en mostrar que San Pablo es un verdadero apóstol, comparándolo con Pedro, y luego San Pablo nos hablaba de la ley como nuestro pedagogo. Decíamos que el pedagogo era el instructor que tenían las familias acomodadas romanas y que enseñaban a los hijos hasta que el hijo ya alcanzaba la edad adulta y entonces ya no estaba bajo las órdenes del pedagogo, que era un esclavo, sino que ya estaba bajo las órdenes pasaba a ser de su padre, a estar bajo la tutela de su padre. Bueno, entonces lo que hace la ley es lo que hacía el pedagogo con el niño, que te iba enseñando quién eras, te iba enseñando la historia de Roma, te iba enseñando pues quién era quién, te iba enseñando cómo se comportaba un verdadero romano, te iba enseñando que pues la moral del pueblo romano, te iba enseñando te iba enseñando lo que se enseñaba, lo que nosotros aprendemos hoy en día en las escuelas, hasta que el niño ya estaba formado, hasta que el niño alcanzaba la edad adulta, que ya podía actuar como un adulto, y entonces el pedagogo le decía al padre: aquí tienes a tu hijo. Y ya el pedagogo pues se iba a hacer otra cosa mariposa, o a instruir a otro hijo o a lo que fuera, pero ya el niño no dependía del pedagogo. Bueno, pues eso es lo que San Pablo nos dice, que la ley es el pedagogo y que la ley es la que nos va enseñando la historia de nuestro pueblo, lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, lo que tiene que ir haciendo una persona para poder acoger el amor de Dios, para ser un verdadero cristiano, para ser hijo de Dios. Bueno, entonces, si la ley de Moisés no podía hacernos justos, es decir, no podía santificarnos, es decir, no podía hacernos dignos de las promesas de Dios, entonces ¿quién podía? Bueno, pues la respuesta de San Pablo es que solo Dios puede hacerlo, o sea, solo Dios puede santificarnos, solo Dios puede justificarnos y santificarnos y salvarnos, está todo en el mismo paquete, porque muchas veces hablamos de la justificación, que es la justificación, la salvación, la santidad, ¿eh? Bueno, pues si la ley de Moisés no podía justificarnos, santificarnos, entonces ¿quién puede justificarnos? O sea, yo cumplo la ley, resulta que yo no mato, yo no robo, yo no tal, y yo no me puedo hacer digna de las promesas de Dios. Pues no, porque yo por mis propias fuerzas no puedo. La respuesta de San Pablo es que solo Dios puede santificarnos, solo Dios puede justificarnos. Nosotros no podemos ganarnos la santificación, o sea, esto no es una tómbola. Dios nos la da como un regalo, o sea, Dios nos dice: yo te doy la salvación, yo te entrego la santidad, porque te amo, porque no puedo vivir sin ti, porque no entiendo mi vida sin ti. Yo he venido a salvarte, yo he venido a justificarte, yo he venido a santificarte, yo he venido a liberarte del pecado, porque te amo plenamente, porque no podemos estar sin ti, porque el Padre te ama, porque el Hijo te ama y porque el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, te ama. Eso es lo que nos dice San Pablo, de tal forma que el sacrificio de Jesucristo expió todos nuestros pecados. Fue el sacrificio de Cristo, no el mío. O sea, la ley no podía expiar todos nuestros pecados.
La ley no nos salvaba. Es Jesucristo el que nos salva porque quiere, porque le da la gana, porque quiere, porque es la voluntad del Padre, pero es Él el que expía todos nuestros pecados. Y así lo confirma el Catecismo. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. Nos es concedida mediante el bautismo. Nos conforma con la justicia de Dios que nos hace justos. Tiene su fin en la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Es la obra más excelente de la misericordia de Dios. Bueno, es que esto es importantísimo porque, vamos a ver, por la gracia de Dios que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecerla. La gracia de Dios es por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Se nos da la santificación, se nos da la salvación, se nos da la justicia que nunca podríamos merecer por la ley. O sea, no nos salva la ley. La ley nos dice, tú eres un pecador y necesitas salvación. Es nuestro pedagogo, es nuestro instructor. Pero no nos salva la ley, nos salva la gracia de Dios. Por el pecado de Adán perdimos esa gracia de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para estar en contacto, o sea, para tener una relación con ellos. De hecho, a la hora de la brisa, Dios bajaba al jardín del Edén y paseaba con ellos. Y era todo armonía, porque tenían el corazón desnudo. El corazón de Adán estaba lleno de la gracia de Dios, estaba lleno del amor de Dios. Y cuando Eva miraba a Adán a través de los ojos de Dios, veía gloria, la gloria de Dios, y cuando Adán miraba a Eva con los ojos de Dios, veía un corazón lleno del amor de Dios, de la misericordia de Dios, lleno de Dios, y cada vez que uno miraba al otro se regocijaba y daba gloria a Dios y alababa a Dios. ¿Y qué pasa? Que en el momento en que Adán y Eva rechazan a Dios, ese corazón se vuelve sucio, porque turbio, ya no es transparente, porque dejan entrar al mal en el mundo, al demonio en el mundo, en su corazón, y pierden ese contacto con Dios. Ese es el pecado, y de tal forma que sienten vergüenza, porque su corazón, que ya no es todo amor, sino que es porquería, pues sienten vergüenza de que el otro vea su corazón, y por eso se tapan el corazón con unas hojas de higuera. Las hojas de higuera desprenden un olor, porque para disimular el tufo del pecado, y sienten vergüenza y tienen miedo a Dios. De repente le tienen miedo. Entonces el ser humano, que está totalmente ligado, o sea, no es que ellos fueran individuales y porque Adán pecó entonces yo no y entonces el otro, eso es lo que vivimos hoy en día en nuestra sociedad, pero no es así. Entonces ellos abrieron las puertas del mundo al pecado. ¿Y qué hace Jesús? Jesús cierra las puertas al pecado, expía el pecado por todos nosotros. Ya lo vimos en el capítulo en el de la pasión de Cristo, en el que Jesús en el huerto de los olivos le dice al Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, porque es que se podía morir de cargar con él, con él que es santo, con todos nuestros pecados, y con su muerte y con su resurrección nos devolvió nuestra condición de hijos de Dios, pero fue Él quien lo hizo, no nosotros. Vamos a leerlo. Por consiguiente, como por la caída de uno solo la condenación afectó a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo la justificación que da la vida alcanza a todos los hombres. Pues como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo todos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que se multiplicara la caída, pero una vez que se multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como reinó el pecado por la muerte, así también reinase la gracia por medio de la justicia para vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo. Pues esto es, o sea,
Dios nos dice, me habéis dado la espalda, estas son las consecuencias. Sois esclavos del pecado, sois esclavos de la ley, pero estas son las consecuencias para que vosotros sepáis lo que habéis perdido. Pero además, yo os voy a sacar de todo esto, porque yo no es ahora te fastidias, sino yo soy tu padre, yo te amo y yo te dejo ver esto para que veas las consecuencias, porque es lo que tú has elegido, pero yo quiero sacarte de aquí. Yo quiero ayudarte a salir de aquí y por eso envía a Jesucristo. Sin la gracia de Dios, de la justificación, seguiríamos siendo esclavos del ciclo del pecado y de la muerte, porque nosotros intentamos obedecer la ley, caemos y la ley, ¡bumba!, nos condena, eres un pecador. Pero con la gracia de Dios, con esa ayuda que nosotros jamás podríamos merecer, lo que podemos librarnos es de ese ciclo del pecado. ¿Cómo? Teniendo fe en Cristo, acogiendo su salvación, sabiendo que todo lo que yo no puedo, lo puedo en Cristo. ¿Y por qué fue necesario que muriese Jesús? Porque Jesús, Dios los podía haber salvado de otra forma. Dios podía haber dicho, bueno, habéis pecado y yo ahora pues os envío al Espíritu Santo. No sé, bueno, yo qué sé lo que podría haber hecho, pero ¿por qué Jesucristo envía a su Hijo y su Hijo tiene que morir y de esa forma tan cruel? ¿Por qué fue necesario que muriese Jesús? Pues la respuesta es porque Dios es perfecto. Y como Dios es perfecto, la justicia perfecta, la santidad perfecta, exige el pago de la pena por el pecado cometido. Todos nosotros somos pecadores, como dice el Salmo 14, que dice, todos se han extraviado, a una se han pervertido, no hay quien haga el bien, ni uno solo. Por eso, el primer paso, que es lo que le pasó a San Pablo, es reconocerse pecador. Si yo pienso que yo no peco, que yo hago lo que me da la gana, que yo no sé qué y que yo no sé cuántos y que además que la verdad es lo que yo digo y lo que tal, pues entonces si yo no me reconozco pecador, ¿cómo voy a poder acoger la salvación si yo no la necesito? Porque yo no peco. Bueno, y ahora aquí hay algo muy importante y es que en la antigua alianza el que rompía la ley, ¿qué hacía? Presentaba una ofrenda por el pecado cometido. Eso es justicia. Yo rompo la ley y ahora presento una ofrenda y vuelvo y sigo cumpliendo la ley. Pero en la nueva alianza, nuestra ofrenda es Jesucristo. Él es el que ofrece esa ofrenda y nosotros nos salvamos porque nos adherimos a esa ofrenda, porque cogemos esa ofrenda y la hacemos nuestra. Porque no hay distinción, ya que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. A Él lo ha puesto Dios como propiciatorio en su sangre, mediante la fe para mostrar su justicia tolerando los pecados precedentes en el tiempo de la paciencia de Dios, con el fin de mostrar su justicia en el tiempo presente, y así ser Él justo y justificar al que vive de la fe en Jesús. Claro, pues eso es vivir de la fe en Jesús. El hombre del Antiguo Testamento peca, hace una ofrenda y ya se le ha perdonado el pecado y sigue cumpliendo la ley hasta que deja de cumplirla y vuelve a hacer otra ofrenda. Aquí no. Aquí yo he sido salvada por Cristo y por eso, yo he sido salvada por Cristo porque soy pecadora y para salvarme lo que tengo que hacer es acoger esa salvación. ¿Y esa salvación qué es? Hacer mía esa ofrenda. La salvación, yo ya estoy salvada porque ya Jesucristo se ha ofrecido por mí, acogerla. Bueno, entonces Pablo nos dice que el hombre es justificado por la fe con independencia de las obras de la ley.
Y esto muchas veces se ha entendido mal. La esencia de la justificación, de la salvación, es la filiación divina. La filiación divina nos la da el Espíritu Santo gratuitamente en el bautismo. Entonces yo no me salvo por mis obras porque yo me arremango y digo, y ahora le voy a dar dinero a estas personas que lo necesitan y ahora voy a tal, y todo esto a mí me salva. Yo no me salvo por eso. Yo me salvo por la fe en Cristo. Y mi fe me dice que Jesús me ha salvado gratuitamente. Y yo me salvo porque yo acojo esa salvación. Y de acoger esa salvación, como fruto de acoger esa salvación, vienen todas mis obras. Y cuando yo acojo esa salvación y yo acojo el amor de Dios, mis obras son obras de amor. Pero yo me salvo porque he acogido la salvación de Dios. Vamos a leerlo en el Catecismo. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Pues nosotros nunca podríamos ganarnos el derecho a formar parte de la familia de Dios, ni siquiera aunque obedeciéramos de forma perfecta, porque formar parte de la familia de Dios es un don, es un regalo, es que es un regalo, es que ya podemos cumplir toda la ley que os dé la gana de Moisés, que eso no nos va a salvar. Y por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, la historia muestra que la ley nunca pudo llevar a la santidad a Israel. Bueno, yo no sé si esto queda claro. Vamos a leer otro punto del Catecismo de la Iglesia Católica que quizás nos pueda clarificar un poco más. Según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta. Como un pedagogo muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo. A causa del pecado, que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. Según San Pablo, tiene por función principal denunciar y manifestar el pecado, que forma una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. No obstante, la ley constituye la primera etapa en el camino del reino. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre, como la palabra de Dios. Pues eso. Y vamos a aclarar una cosa. Pablo no dice que las buenas obras no cuentan para nada, porque, como hemos dicho antes, le han malinterpretado. Pablo no dice eso. Las buenas obras, como hemos dicho antes, son el fruto de haber acogido la fe, pero lo que salva es acoger la salvación de Cristo, y de ahí surgen las buenas obras. Vamos a leer unos versículos de la carta de Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento cotidiano, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Pero alguno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré la fe. Bueno, pues vamos a ir terminando con este concepto que yo espero que por lo menos os haya ayudado, aunque no hayáis entendido nada, si por lo menos dudáis, pues así os servirá para profundizar. Ser miembros de la familia de Dios es un regalo, pero una vez que se nos
El regalo se nos da siempre, porque Dios llama a todos los hombres, pero una vez que nosotros acogemos ese regalo y que queremos ser miembros de la familia de Dios, lo que tenemos que hacer es atenernos a los términos de la alianza familiar, y eso incluye todas las buenas obras que ordenó Jesús. Y esto no significa que nuestras buenas obras puedan comprar nuestra entrada en la familia. Nuestra entrada en la familia es un don, es un regalo, pero una vez que nosotros elegimos entrar, ahí tenemos que comportarnos como verdaderos miembros de esa familia. Bueno, pues San Pablo viajó por gran parte del Imperio Romano, predicó el Evangelio por todas partes, fundó nuevas iglesias, volvió de nuevo a las iglesias que había fundado para reconfortarlas en la fe. Incluso se dice que llegó hasta España. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui lapidado, 3 veces naufragué. Un día y una noche pasé náufrago en alta mar. En mis repetidos viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilancias, con hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y desnudez. Bueno, pues el pobre pasó de perseguir a los cristianos a que le persiguieran a él, pero hasta el final. San Pablo acabó sus días en Roma, dio su vida totalmente por el Evangelio y bueno, en fin, ¿qué podemos decir de San Pablo? Que es bueno, Jaime, ¿qué podemos decir de San Pablo? Pues la verdad es que lo dio todo, parece ser, al final. Lo dio todo, desde luego. Sí, y luego que es verdad que en San Pablo, pues mira, todo esto que cuenta que ha hecho, o sea, es verdad que como bien has explicado, y vamos, yo me he enterado muy bien, ¿no? Creo haberme enterado bien de que nos salvamos por la fe. Pero es verdad que cuando uno tiene fe, o sea, para ser coherente, si realmente tener fe, tiene que hacer obras, pero no porque él quiera salvarse por las obras, sino porque si no, no le tendría fe. Si no, eso es lo que dice Santiago en su carta. Claro. Dices, ¿tienes fe? Pues si tienes fe, muéstrame tus obras. Y aquí San Pablo, pues se ve que obras ha hecho muchas, bueno, pues por la fe que tiene en Cristo Jesús, ¿no? Luego hay te quería hacer una pregunta de la carta de Santiago. Es verdad que al final de la carta dice, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré la fe. ¿Cómo es eso? ¿Que uno tiene fe? Claro, muéstrame tu fe sin obras, pues no tienes fe. O sea, si yo te digo, mira, yo tengo una fe que te mueres, creo en Jesucristo, he acogido su salvación y tal, y resulta que me doy la vuelta y soy una persona que maltrato, por ejemplo, a mis empleados, que vivo en adulterio y tal, pues yo te puedo decir toda la fe que quieras que tengo muchísima fe y qué tal, pero si luego llevo una vida así, pues no tengo ninguna fe. En cambio, yo te puedo decir que no tengo mucha fe, pero tú de repente ves mis obras, que cuido a los pobres, que me ocupo de mis empleados, qué tal, pues por esas obras se ve que tengo fe. O sea, esas obras muestran la fe. Y no puedes tener fe si al final no tienes obras. Pero tú no te salvas por las obras. Tú te salvas porque tienes fe, porque has acogido la salvación de Dios, porque has tenido un encuentro con Jesucristo resucitado, porque has acogido su salvación y como consecuencia tienes unas obras. Pero te salvas por Cristo, te salvas por acoger la salvación, es gratuita. Efectivamente, o sea que no te salvas, o sea que tú las obras no las haces para salvarte, sino simplemente porque tienes fe y es coherente con tu fe. Son las consecuencias de la fe. Ajá. Las obras son los hijos de la fe. Nacen de la fe. Bueno, pues entendido.
Claro, la Madre Teresa de Calcuta se salvó por Jesucristo, pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado y vio a Jesucristo en los pobres de los más pobres, mira todo lo que hizo, pero ella no se salvó por lo que hizo. La salvación es gratuita, la salvación se la dio Jesucristo. Bueno, pues este capítulo ha sido muy, muy, muy denso. Y yo os animo a que profundicéis en San Pablo. Espero haber aclarado algo y no haberos dejado ahí con muchísimas dudas. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.